arrebatando las promesas de Dios. Amén. Entonces, hoy quiero hablarles sobre entendiendo los tiempos. Este es el tópico de hoy, entendiendo los tiempos. Dios provoca cosas, pero vivimos tiempos de mucho engaño. Vivimos tiempos de mucha estafa, de muchas mentiras. ¿Cuántos saben eso? Y hemos visto casos en nuestra iglesia, pero que han salido librados, pero mucha gente no entiende. Yo misma me preguntaba, ¿y por qué todo esto está pasando ahora? Y tengo un vecino que todos los meses le hackean la tarjeta de crédito y todos los meses debe ir al banco a pedir una tarjeta, un plástico nuevo. Le hackearon las cuentas de correo electrónico. Me falta mi musiquita de fondo. Le hackearon las cuentas de correo electrónico. Y eso es noticia todos los días de hackeo. Ahora los bancos te saturan los correos diciéndote y instruyéndote cómo protegerte de todo eso. Y el viernes me estaban enseñando cómo hacer una bóveda de contraseñas. Así que estoy aprendiendo y dije, wow, Señor, esto fue lo que recibí de Dios. El enemigo tiene estrategias, pero la Biblia dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y yo quiero decirle algo. Hay gente que busca iglesia donde lo que se predique es todo bonito. Bájame un poquito la música de fondo. Hay gente que quiere iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo también. Quería una iglesia donde todo fuera bonito. El problema que nosotros tenemos, mi querida amada, hágase acá adelante, ¿ve? Que yo la veo haciendo así, ¿ve? Para evadir la cabeza de Charlene, la señora. Y la veo así que después va su cuello a sufrir. Gloria a Dios. O Charlene, muévame Charlene, pues. Gloria a Dios, Charlene. Hacia allá, eso. Porque no he visto a nadie tan atento como ella. Denle un aplauso. Y yo quiero enseñarle algo hoy. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Vamos a Juan 10:10. Porque si el enemigo le dice, yo quiero una iglesia donde me hablen todo bonito, no quiero saber del reino de las tinieblas, no quiero saber de nada de esas cosas, no me interesa, pues yo le quiero hoy derribar ese pensamiento que no es bíblico. Porque, y usted tiene que entender por qué es en este lugar donde todo eso lo tenemos que venir a aprender. Porque la gente está buscando una iglesia donde le enseñen cómo ganarse la lotería, cómo prosperar, cuál es el número de la suerte de cada mes, qué dice Dios cada mes para que te vaya bien. Y nada de esas cosas son bíblicas. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, léalo conmigo, matar y destruir. ¿A qué vino el diablo? A hurtar, matar y destruir. Vino Satanás a la tierra. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén. ¿Para qué vino Jesús a tu vida? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Diga, yo recibo la vida en abundancia en Jesús. Ahora, Jesús, antes de decirle que Él vino para que tuvieran vida, primero les dice la diferencia. Si Jesús no estuviera interesado que como iglesia supiéramos a qué vino el diablo, no nos lo hubiera dicho. Nada más se hubiera presentado y hubiese dicho, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y ya. Pero Jesús dejó muy claro que el diablo fue el que vino a robar, a matar y a destruir.
Amén. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, pero yo vine a hacer lo contrario que Satanás vino a hacer a la tierra. Él vino a robar, matar y destruir. Yo vine a darles vida. Yo vine a darles vida. Jesús le interesó que nosotros supiéramos esto. Ahora, hay una guerra en la tierra y yo tengo que aprender a conocer cómo mata, roba y destruye el ladrón. ¿Cómo mata? Mire que aquí lo llamó Jesús, no lo llamó diablo ni Satanás, sino que lo llamó ladrón. Por eso ¿por qué estamos viendo? O sea, él desde el principio, dice la Biblia, peca. Desde el principio. Pero ¿por qué estamos viendo incrementado en la tierra las estafas, las redes sociales de noticias falsas? Ha habido un aumento de noticias falsas, de engaños, ¿sí? En las redes sociales, gente estafando. Eso es el pan de todos los días. Los juzgados están llenos de casos de estafa, saturados, de robo, de mentira, de engaño. También hemos escuchado que llaman, tenemos a tu hijo secuestrado si no nos depositas tanto, y eso es mentira también. Fíjese, toda esta serie de artimañas y cuántas artimañas más van a existir. Pero como Cristo vino a traer vida, el problema de nosotros es que creemos que solo el mal está haciendo algo. Pero Jesús dijo, pero yo vine a traer vida. O sea que mientras que Él está haciendo algo, también el reino de Dios está levantando la contraparte de esa obra del diablo. Es más, la Biblia dice en Juan, búscamelo, Yamir, que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Esto es importante. Si Jesús vino a dar vida y Él está claro cómo opera el diablo, y Él dice, yo he venido para destruir las obras del diablo, ¿por qué usted cree que usted es cristiano? ¿Por qué cree usted que usted es una extensión de Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué estableció Jesucristo la iglesia en la tierra? ¿A qué vino? Dice, primera de Juan 3:8. Vamos a leerlo, 1, 2, 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Dígalo de nuevo. El Hijo de Dios vino para deshacer. Hoy, mi misión hoy es traerte libertad. Vamos a leer después del punto. Para esto apareció sembradores en Chiriquí, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Eric en la sociedad, para deshacer las obras del diablo. Ahora usted lo va a decir con su nombre. Para eso me convertí a Cristo, para deshacer las obras del diablo. Vamos a decirlo de nuevo. Para eso me convertí en cristiana, para deshacer las obras del diablo. Déselo fuerte al Señor. Tremenda introducción, ¿verdad? Para entender los tiempos. Porque el problema que la gente dice, pero es que nosotros queremos que la pastora solo predique y profetice, ser próspero, ser bendecido, ser rico, ser millonario, se avanza, esto, lo otro. Y eso no es que está mal, eso está bien. Pero el problema es que para conquistar usted necesita aprender a deshacer las obras del diablo. Para ganárnoslos a usted, tuvimos que deshacer las obras del diablo que esperaban a usted para que usted aceptara a Cristo. Entonces,
Jesús es muy claro. El diablo peca, está en la tierra y peca desde el principio. Y Jesús vino para deshacer sus obras. Ahora, ¿quiénes continúan haciendo la obra de Jesús en la tierra? Parece que nada más ella continúa haciendo la obra de Cristo en la tierra. Voy a preguntarlo de nuevo. ¿Quiénes continúan haciendo la obra de Cristo en la tierra? Nosotros. ¿Usted sabe cuántos cristianos son víctimas del engaño, del robo, de la estafa? Cristianos son víctimas del engaño, de la mentira. ¿Y cuántos de nosotros fuimos víctimas del engaño, de la mentira y de la estafa? ¿Verdad que sí? Pero espérate, y nosotros no aparecimos para deshacer las obras del diablo, pero fuimos víctimas. Ella se está sonriendo. Dios te está hablando, amén. Pero fuimos víctimas, amén. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser víctimas si somos los comisionados para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra? ¿Está? Deme un amén. Entonces, porque para que no se deje engañar a la iglesia es una sucursal del reino de Dios. Y es el lugar donde nos equipan, nos entrenan, nos capacitan y nos envían con poder y autoridad para deshacer las obras del diablo. La iglesia es una sucursal del cielo y es el lugar donde nos equipan, nos entrenan, nos capacitan y nos envían con autoridad para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces la iglesia es un lugar de entrenamiento donde soy entrenado para deshacer las obras del diablo, porque por eso somos cristianos. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, ya vimos que el diablo peca desde el principio, está en la tierra, ha estado en la tierra. Pero ¿por qué hay un aumento de maldad en la tierra? Bueno, la Biblia dice que en la tierra iba a haber un aumento de maldad y que todo lo que estamos viendo lo íbamos a ver. Pero Apocalipsis 12:12, quiero ir al libro de Apocalipsis 12:12. Dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo descendió el diablo? Con gran ira, porque le queda poco tiempo. Y por eso los moradores de la tierra tienen que capacitarse, entrenarse, porque el enemigo ha descendido con mayor fuerza, porque le queda poco tiempo. Entonces esto es importante entenderlo. Como queda poco tiempo, él ha venido, y no ha venido él solo. La Biblia nos enseña que el espíritu, el hombre fuerte, cuando sale de una casa, esto puede ser de nosotros, de nuestra casa, o de una nación, o de una ciudad, o de un lugar, él se va, pero regresa a ver si encuentra la casa vacía, sin entrenamiento, sin autoridad, y regresa con 7 espíritus más fuertes para volver a ocupar ese lugar. Entonces el enemigo ha venido con más fuerza, con muchos espíritus inmundos, que ha venido a la tierra. Cuando hablamos de la tierra,
En la tierra está la casa, la empresa, la iglesia, la escuela, la educación. O sea, cuando hablamos de la tierra, la iglesia está incluida allí. O sea, que Él ha venido a meterse a todo lugar, a todo territorio. ¿Para qué? Para robar, para destruir y para matar, incluyendo la iglesia. ¿Ok? Pero Cristo, como Él vino a dar vida y vida en abundancia, el Señor está revelando, porque eso lo dice la Escritura, todas las formas y las artimañas del diablo, porque nadie puede destruir las artimañas del diablo si no las conoce. Entonces, el Señor está revelando ¿a quién? Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Él está revelando las formas de operar Satanás, la forma en que se mueve, la forma en que trabaja, la forma en que destruye, la forma en que roba y la forma en que mata. Entonces, ¿para qué está revelando la forma que destruye, que roba y que mata? Oiga, si a usted le avisan que le van a robar esta noche, ¿usted qué va a hacer? No duerme porque alguien me avisó que esta noche me vienen a robar. Y voy a reforzar las ventanas, voy a reforzar las puertas, me voy a equipar, me voy a armar, porque ese que me viene a robar se va a encontrar conmigo. La Biblia nos ha avisado que el diablo ha descendido con mayor fuerza, con ayuda. Cuando habla que viene con más ira, quiere decir que viene con más ayuda. Y por eso dice, hay moradores de la tierra. Entonces, lo que el Señor está llamando a su iglesia es equiparse, a entrenarse, a capacitarse, a entender cómo opera el diablo para destruir, robar y matar y deshacerle sus obras. Diga conmigo, y deshacerle sus obras. Entonces ahí es donde usted dice, yo le voy a deshacer sus obras en mi casa. Yo le voy a deshacer sus obras en mi territorio, en todo lugar. O sea, usted vino aquí para ser equipado, para deshacerle las obras en todos los territorios donde Dios lo ha puesto. Amén. En todo lugar donde Dios nos ha entregado para que nosotros seamos mayordomos, tenemos que estar listos para destruir y deshacer las obras. Yo activo el manto de Jesús sobre tu vida, la sangre de Jesús sobre tu vida, el manto de cobertura sobre nuestra vida, el manto que está en esta casa sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y le quiero decir algo, si a usted le cuesta abrir su boca para hacer profetizaciones y decretos y activar la unción, activar el poder de Dios porque no cree, rompa con eso y comience a activarlo. Comience a activarlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque ese es un arma de guerra para deshacer las obras del diablo. El diablo nos ciega, pero usted le dice, pero yo te activo el poder de la sangre, el poder del manto de cobertura, el poder del manto que está en mi casa, la palabra, yo te la activo ahora mismo y usted comienza a ver lo que no ve. Entonces necesitamos activar, o sea, creer en la palabra que declaramos. Amén. Entonces estamos aquí con la introducción, ¿está claro? Porque yo quiero esto. No, que ahí nada más es hablarnos nosotros somos una iglesia para destruir las obras del diablo. Entonces, ahora le quiero decir algo. El diablo ha descendido a la tierra. O sea que también para entrar a la iglesia de Cristo en todas partes del mundo, Él va a destruir los hogares, Él está tratando de destruir la familia, los matrimonios, los niños, la escuela, la educación. Usted ya sabe con las leyes. ¿Y quién le dijo a usted que a la iglesia no puede entrar? Si dice la Biblia que cuando Jesucristo sembró la palabra, dice que el mal vino de noche y sembró la cizaña. Y crecieron juntos. Entonces, nosotros tenemos que estar equipados y preparados para destruir las obras del diablo en mi vida,
porque yo puedo ser influenciada. Los cristianos podemos ser influenciados por fuerzas demoníacas, por estar dormidos, por no estar alerta, por estar entretenidos, por estar ocupados. Después vamos a hablar de eso, por estar afanados. Podemos descuidarnos y podemos ser influenciados para destruir las obras de Jesús en vez de destruir las obras del diablo. Entonces, dice Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo está el Espíritu allí? La palabra Espíritu con mayúscula. ¿Estamos hablando de quién? Ajá, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a entender esto un poquito. Por eso es que hay que estar alerta, hay que estar equipado, hay que estar formado con la palabra. Porque en los últimos tiempos, esta es la gran ira que trajo el enemigo, el ladrón. Vino con refuerzo, trajo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que vamos a entender un poquito estos espíritus engañadores. Esta palabra vino con espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores. La palabra engaño es la palabra dolos, lleva tilde en la primera O. Es la palabra griega dolos y significa señuelo, truco, carnada, acechanza, mentira. Y el objetivo de ese engaño es robar, matar y destruir. O sea que el engaño que te lanza el enemigo es una carnada. Y cuando te atrapa en el engaño, luego te lleva para destruir. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que hay caminos que parecen buenos, pero no son buenos, son trampas del enemigo, son engaños. Y hay caminos que a la gente le parece bueno, dice: wow, me vino esta gran bendición, esta oportunidad de Dios. Esto es lo máximo, lo que me salió. Pero ese camino puede ser engañoso y una trampa para destruir el alma de la persona. Por eso usted y yo hemos tenido caminos que se abren delante de nosotros y decimos: Dios me bendijo y trajo esta bendición a mí, pero ese camino me apartó de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo camino que te aparta de Dios es engañoso, es un engaño, es una carnada, es una mentira y tiene como objetivo apartarte de la fe verdadera para robarte, para destruirte, y tiene como objetivo final matar el espíritu que recibimos nuevo y matar el cuerpo antes del tiempo de morir aquí en la tierra. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender cuáles son esos caminos de destrucción para nosotros bloquearlos, decir que no, porque son trampas. Entonces, vimos entonces que el enemigo usa estos caminos. Vimos también que en los últimos tiempos la tierra está saturada de guerra. ¿Cuántos han visto? Las guerras han aumentado, los conflictos han aumentado, los robos, los pleitos, asesinatos. O sea, toda la maldad ha aumentado. ¿Por qué? Porque aumentó los espíritus malvados en la tierra. Se multiplicaron. Hay más gente, hay más espíritu. Se multiplicaron. El enemigo vino con fuerza, liberó espíritus que habían estado encerrados para venir a la tierra, para acechar la tierra. Entonces, yo tengo que saber algo.
yo y usted vinimos para deshacer las obras del diablo. Yo no puedo destruir las obras del diablo si las obras del diablo operan en mí. Principio número 1 para destruir las obras del diablo. Jesús dijo: Satanás no tiene nada de mí. Lo veo caer del cielo, él no tiene nada de mí. Diga conmigo: Satanás no tiene nada de mí. O sea, la clave para destruir las obras del diablo es que Satanás no tenga nada en nosotros. Entonces, a medida que yo voy destruyendo las obras de él en mi vida, yo tengo mayor autoridad para destruir las obras de él en mi vida. Entonces, el propósito de estos espíritus es destruir el avivamiento. ¿Por qué el avivamiento? Porque en el avivamiento hay salvación. La Biblia nos enseña que estamos en los tiempos de recoger la cosecha final. Diga conmigo: la cosecha final. ¿Qué es la cosecha final? Es la cosecha de alma, es la salvación. Que el que esté apartado del Señor, que el que no conoce a Cristo, que el que esté en pecado deje el pecado, que volvamos a Dios y que nos volvamos a Él como su pueblo. Entonces, el objetivo de estos espíritus inmundos es venir y destruir la cosecha. ¿Por qué? Porque de esa manera golpea el corazón de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que el mundo por medio de Jesucristo sea salvo. O sea, Dios nos ama. Diga conmigo: Dios me ama. Y me ama tanto. No dude de esto. No dude de esto. Si usted duda que Dios le ama, quiero decirle que Él dejó el cielo, vino a la tierra 33 años como hombre. Nació, creció y también le tuvieron que cambiar los pañales. Y lo hizo por amor, sin necesidad. Lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque quería salvarnos. Lo hizo porque nos ama. O sea, Dios Padre fue movido por amor para que nosotros fuéramos salvos. Y el diablo sabe eso. Y él dice: ¿cómo piensa Satanás? Bueno, la manera de golpear al Padre, que fue el que lo botó del cielo, lo desterró del cielo, con todos los ángeles que habían pecado, es algo que se llama venganza. Y es vengarse contra el Padre. ¿Cómo? Golpeando a su pueblo, golpeando a aquel. Usted sabe lo que es. ¿Cuántos le ha dolido que usted hace algo por alguien, por su hijo, por su esposo, y se lo rechacen o se perdió? O usted compró un televisor y llegó a casa con el televisor y a los 30 días se le dañó. ¿Cuántos le duele eso? Imagínese que usted hace cosas por sus seres queridos y ellos se lo rechacen. ¿Usted le duele eso? Claro, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, así mismo, Dios invirtió tiempo, 33 años en la tierra, para convertirse el cordero inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cómo se siente el Padre cuando uno de nosotros o uno de su pueblo, por quien Él sacrificó y dio tanto, lo ve irse al infierno con Satanás? ¿Cómo se siente? Porque no lo pude salvar. Lo salvé, pero él no lo entendió. Lo salvé, pero él no lo comprendió. Lo salvé, pero él no se esforzó. Lo salvé, pero me rechazó. Lo salvé, pero
pero no creyó. Lo salvé, pero no hizo lo mejor para entender esto. Y son miles de almas que diarias se van al infierno, que se van sin Cristo. Cada minuto muere alguien sin Cristo en el mundo. Cada minuto. Entonces, usted tiene que entender el propósito del enemigo. Es detener salvación, es acabar con la inocencia infantil para que esos niños digan: ¿dónde está Dios? Es matar a los niños, destruir a los niños, destruir su fe, su mente, su corazón, para que ellos nunca sean salvos. Entonces, es por eso que yo tengo que entender que yo necesito ser capacitado para destruir las obras del diablo. Yo necesito aprender, pero tengo que aprender a desechar la autoliberación. Diga conmigo, autoliberación. Yo tengo que desechar la influencia demoníaca. Y enseñaba esto a los líderes el jueves. La tierra está saturada de demonios, de espíritus inmundos. Y nosotros vamos a ser influenciados por esos espíritus, oprimidos por esos espíritus. Esos espíritus están causando problemas, tensión, situación. Y una de las estrategias que estos espíritus usan es que usted se mete en tantos problemas, en tantas situaciones, que después no sepa cómo salir, para oprimirlo. Para oprimirlo. Entonces, yo tengo que aprender con el Espíritu Santo a discernir cómo opera el enemigo para no caer en esas situaciones, para no darle lugar que me oprima, para no darme lugar que me influencie. Pero yo tengo que conocer cómo opera él para influenciarme y cuáles son las manifestaciones de este espíritu. Dice 2 de Timoteo 3:1. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando hablamos de tiempos peligrosos, o sea, tiempos donde corremos peligro, que la acechanza del enemigo para destruirnos, para robarnos, para matarnos, ha aumentado su fuerza. Pero usted también debe saber que Dios ha aumentado su unción, su estrategia, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, la gracia es mayor. La gracia es mayor. Pero no puedo confundir que yo no tengo que enseñar esto. Es esto lo que hay que enseñar en este tiempo. Si usted hubiera nacido en los años 70, en los años 50, tal vez era otra cosa lo que Dios le mandó a enseñar. Porque en esos tiempos Dios estaba revelando, en los años 70, estaba revelando la manifestación del Espíritu Santo. Y estaba revelando en los años 70 sobre la gracia que es por medio de Jesucristo. Entonces, si hubiera nacido en los tiempos de Martin Luther King, estaba hablando de el protestar contra una fe que no estaba completa. O sea, cada época Dios habla lo que la época necesita. Y le digo esto porque yo le decía: Señor, ¿por qué tú me entrenas tanto en esto? ¿Por qué veo tanto esto? Y a veces voy: Espíritu Santo, y voy a predicar todo nice. Voy a hablarles de esto. Y el Espíritu Santo en las madrugadas me cambia todo. Y yo misma: Señor, pero hay otros que solo predican motivación.
Y el Espíritu Santo me dijo, esta es tu asignación. Porque yo me despierto a la 1 y el Señor me da unas clases. Y yo no quisiera a veces ni saberlas. Y el Señor me dijo, porque esta es tu asignación. Así que dejé de frustrarme por mi asignación y la comencé a aceptar. Amén. Entonces, el libro de Marcos 7, 20, 23. El libro de Marcos 7, 20, 23. Es tiempo de avanzar como iglesia. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos y difíciles en la tierra para avanzar como iglesia, para avanzar como pueblo. Y solamente vamos a poder avanzar con la dirección y la estrategia del Espíritu Santo. Solamente vamos a poder echar hacia adelante nuestra familia con el poder del Espíritu Santo. Usted se imagina, dele gracias por haber nacido en Chiriquí, en David. Usted se imagina que hubiera nacido usted en la Franja de Gaza, en Israel. Ayer vi un poquito de las noticias de la Franja de Gaza y decía, Dios mío, no me quejo más nunca de mi asignación. Usted se imagina los cristianos que están en la Franja de Gaza, pidiéndole las estrategias al Espíritu Santo para sobrevivir en medio de todo eso. Gente que no tiene, es una oportunidad para evangelizar, para hablar de Cristo, pero se requiere estrategias divinas para hacer la obra del Señor. Estrategias divinas. Así que Dios nos hizo nacer en Chiriquí y esta es nuestra asignación. Y debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Marcos 7, 20, 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Diga conmigo, malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. ¿Quién vino a hurtar? El ladrón. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas, mire cómo las llamó Jesús, maldades. Diga conmigo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Diga conmigo, todas estas maldades. Entonces, ¿por qué le muestro esto? Porque Satanás no necesita venir a la iglesia vestido de diablito. Él solamente necesita producir de nuestro corazón todas estas obras que son 13 que le acabo de leer. 13 obras para destruirnos. Porque el Señor Jesús le llamó a esto maldad. Diga conmigo, maldad. ¿Para qué? Para contaminarnos. ¿Qué dijo Jesús? Que toda esta maldad nos contaminaba. Y yo no sé usted, pero yo he probado que eso me ha contaminado, me ha destruido, me ha detenido. Y yo he tenido que lidiar con toda esa maldad. Ahora, esa maldad que produce el corazón, no lo produce porque Dios se equivocó y nos hizo mal, y eso produce el corazón. Recuerda que el corazón es una tierra. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de Jesús? El corazón es una tierra donde Dios siembra la palabra, pero también donde el ladrón, Satanás, también siembra la palabra de él. El corazón es la tierra donde Dios, por medio del Espíritu Santo, siembra en nosotros una semilla que es la palabra de Dios. Esa semilla produce fruto y germina, crece un árbol y produce frutos en nosotros. Pero dice la Biblia que en ese mismo corazón, que es la tierra que le llama a Dios, el enemigo viene y siembra cizaña al lado de esa semilla.
ambas crecen juntos y eso que crece es lo que nos comienza a contaminar a nosotros y es lo que nosotros, eso es todo lo que necesita Satanás. Satanás necesita contaminar nuestro corazón, sembrar semillas equivocadas, pensamientos equivocados, palabras equivocadas que crezcan y eso comienza a producir un árbol y un fruto que comienza a contaminar toda la iglesia. Y de esta manera se contamina la iglesia. ¿Está? Deme un amén. Así dice la Biblia que funciona esto. O sea, el diablo trabaja de esta manera. Por ejemplo, allá Ucrania y Rusia que hay guerra. No es que el diablo cogió la metralleta para matar a la gente. Él sembró semillas en los corazones de los rusos. Él sembró semillas en los corazones de los ucranianos. En los corazones de los de Gaza. En los corazones de estos grupos Hamas y en los corazones de los israelitas hay semilla. ¿Y de qué hay semilla? De odio, de venganza, de maldad. Diga conmigo, semillas de maldad. Amén. Entonces, ¿cuáles son las semillas de bienestar de Dios? La semilla es la palabra que dice: perdona, ama a tu hermano, pon tu vida por los demás. Sacrifícate, muere al yo, perdona al que te pide, dale, al que te quita, dale más. Esas es las semillas de fe que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero las semillas de maldad, por eso voy a leerlo de nuevo, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Diga conmigo, lo que sale de adentro nos contamina. ¿Cuántos recuerdan a qué vino Jesús? Y a traer vida. Por eso Jesús dice esto: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana. O sea, la vida que Jesús vino a traer, la puso en el corazón. Y tiene que emanar del corazón esa vida. La vida que Jesús vino a traer, la puso en el corazón y tiene que emanar vida del corazón. Entonces, vida del corazón es todo lo que Jesús manda hacer. Ahora, el enemigo viene y siembra, donde se siembra la vida, semillas de maldad. ¿Para qué? Para contaminar la fuente, el río del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo, la vida de Jesús en nosotros, para contaminarnos. ¿Y para qué contamina el agua? Para cuando nosotros le damos de beber al nuevo creyente, cuando le vamos a dar al nuevo creyente el agua va contaminada. Dame de beber. Pero yo tengo de una agua que nunca más te dará sed. ¿Quieres beber del agua que yo te voy a ofrecer? Que nunca más te dará sed. Pero esa agua va contaminada. Si yo no aprendo a destruir las obras del diablo en mí. El agua que ofreció Jesús y que ahora ofrece Jesús a través de mí, de ti, va contaminada. ¿De qué va contaminada? Malos pensamientos. Todo lo que usted ofrece es el agua que representa la vida. Es el agua que quita la sed. Pero cuando dejamos que crezca el mal pensamiento en nosotros, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Mire esto. Bueno, no robamos.
no fornico, no adultero. La avaricia, por eso yo tengo que cuidar mi corazón. La lascivia, las maldades. Las maldades, diga conmigo, las maldades. O sea que hay obras o acciones de maldad que nosotros podemos hacer inconscientemente por estar influenciado por el diablo, y lo que yo doy va contaminado de maldad. El engaño, cuando engañamos. ¿Cuántos han dicho? Yo nada más pego mentiritas blancas o mentiritas con buena intención? Es para no dañar a mi esposa, a mi esposo. Es que si le digo la verdad, se va a lastimar. ¿Verdad? ¿Cuánto hacemos eso? ¿Todos los hemos hecho? Eso. Entonces, cuando usted le va a dar de beber al nuevo miembro, usted le va a dar dando esa agua contaminada con mentira, con engaño. Y a veces creemos que mentimos para proteger a alguien, pero estamos ¿qué? Cada vez que usted y yo engañamos a alguien, papá, mamá, hermanos, hijos. Yo ahorita llego y no llego. Ya estoy aquí. Yo compré, no compré. Hice, no hice. Cuando mentimos, es que le dije eso a la pastora porque si no se enoja porque no hice lo que me mandó. ¿Cuántos han pensado así? Oiga, yo también he pensado así. Porque todos permitimos que estas obras obren en nosotros. Y el problema de esto y el peligro de esto es que nos está contaminando estas obras. Y pastora, pero no importa, si aquí lo importante no es tanto evangelizar porque ya yo soy salvo. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Dice la lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Cuántos han sentido envidia? Eso. Ya comenzó a mentir. ¿Vio? ¿Cuántos han sentido envidia? Todos hemos sentido envidia. Inmaduro. Pero si usted dice que usted no ha sentido envidia, ya comenzó a mentir. ¿Vio que fácil mentimos? No, yo no me molesto. Ya comenzó a mentir. Entonces, es importante entender que ¿qué produce estas obras de maldad en nosotros? ¿Qué es maledicencia? Calumnia, denigrar, maldecir, denigrar, calumniar, decir falso testimonio de otra persona. Algo que no te consta, que no fuiste testigo, que tú no escuchaste. ¿Cuántos han hecho eso? Ay, yo escuché en las noticias que dijeron que esto y esto y esto y metieron preso a este porque dijeron que por esto. Pero a usted no le consta. O sea que todas las redes sociales y las noticias sus algoritmos están diseñados para ser atraídos por la mentira. Todo el diseño de las redes sociales, de las noticias, el plan del infierno es que llenar de noticias falsas para que usted, es la carnada para que usted y yo caigamos. Y viste que metieron preso a fulanito y a fulanita por esto que hicieron, y a usted le consta. Hoy no sabemos qué es verdad ni qué es mentira. Nada más sabemos lo que ocurre cuando cambia un partido político. Ya no sabemos qué creer. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. ¿Por qué? Porque el diablo inundó la tierra de espíritus engañadores. Las redes sociales, las noticias, la televisión, todo está diseñado, los algoritmos, para ser atraído por todo lo que es mentira. ¿Para qué?
carnada para contaminar nuestro corazón. Todo. Es más, usted mira, las prédicas tienen 5,000 likes, pero un artista le fue infiel a otro supuestamente y eso tiene millones de likes. O sea, todo lo que es maldad en las tierras fue creado con fórmulas matemáticas para que te llegaran primero, para que entrara a tu corazón y te contaminara. Entonces, cuando somos contaminados de esto, ahora el punto aquí no es no dejar de ver o no dejar de estar en el mundo. El punto aquí es de qué, es de entender los tiempos que vivimos. Es observar lo que está pasando y decir, mira, esto es lo que nos enseñaron en el entrenamiento en la iglesia. Aquí está la verdad. Eso es lo que está pasando. Y tomar lo bueno y desechar lo malo, dice la Biblia. Tomar lo bueno, la soberbia es orgullo. O sea que nosotros mismos tenemos que evaluar qué prácticas hay en nuestras vidas de orgullo. Yo he encontrado un montón y las he desechado. ¿Qué prácticas de orgullo hay en nosotros para desecharlo y echarlo fuera? Porque todo esto que hace son obras del enemigo. Diga conmigo, son obras del enemigo. Ahora, Apocalipsis 2:20. Miren, ¿por qué tenemos que cuidarnos de esto? De estas obras del enemigo, de estas obras de maldad. ¿Por qué tengo que cuidar mi vida? ¿Y por qué Dios nos está mandando a separarnos, a limpiarnos, a purificarnos de todo esto? Y lo más importante de esto es que Dios no nos ha dejado solo. Nos ha dejado al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Diga conmigo, yo tengo al Espíritu de la verdad. Primera de Juan 4 dice 4, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y yo tengo que aprender esto, ¿para qué? Para entender lo que pasa allá y no dejarme atrapar. El Señor está acelerando la madurez de la iglesia. El Señor está preparando la iglesia, o sea, nosotros, para vencer estos tiempos, porque entre más se acerca la venida de Cristo, escuche, esto no va a mejorar en el mundo. Esto no va a mejorar. Entre más se acerca la venida de Cristo, que ya está cerca, la maldad va a aumentar en la tierra. Todo lo malo va a aumentar en la tierra. Entonces yo tengo que capacitarme más. Yo tengo que entrenarme más. Yo tengo que prepararme más. Porque entre más se acerca la venida de Cristo, más yo tengo que entender. Y la Biblia no necesita un nuevo libro. Dios nos dio el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, que se llama revelación y quiere decir quitar el velo. La palabra revelación significa quitar el velo. Cuando Dios mandó a escribir el libro de Apocalipsis a Juan, al apóstol Juan, era para quitarnos el velo de lo que estaba ocurriendo en la tierra. Entonces dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Diga conmigo, cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Es todo ahí? ¿Sí? Perdón, ponme el 21, 22 y 23. Gracias. Le dice Jesús, yo tengo una cosa contra ti, toleras a Jezabel,
Vamos a entender esto. Jezabel es una de las potestades que está siendo o que fue reactivada en la tierra, porque estaba en los tiempos de Elías, el profeta Elías. Ahí está la historia de Jezabel. Reinó Jezabel o gobernó o influenció Jezabel sobre Israel 38 años en la tierra, hasta que Dios la destruyó. Y es uno de los espíritus que fueron reactivados para estos tiempos finales. Por eso Jesús en el libro de Apocalipsis enseña cómo ella está operando dentro de la iglesia. Entonces le dice, regresa al 20, y le dice: tengo una cosa contra ti, a la iglesia le dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea que ella profetiza, que toleras que ella enseñe, que ella seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece aquí, lo que está diciendo Jesús es que permitimos que las obras de Jezabel estén dentro de la iglesia. Por eso la Biblia nos exhorta claramente a entender cuál es la obra del Espíritu Santo, cuál es la obra de Jesús y cuál es la obra o los frutos del Espíritu Santo, porque Jesús está hablando de la iglesia de los últimos tiempos, que tiene un problema, que Jezabel se introdujo a la iglesia y que puso a la iglesia a practicar sus obras, y que estamos sacrificándole no a Dios sino a los ídolos. Que esa iglesia está sacrificando a los ídolos. Le enseña a fornicar, o sea, adulterar, fornicar espiritualmente. O sea, que le permite hacer cosas que Dios no permite hacer dentro de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que en los últimos tiempos hay una gran batalla dentro de la iglesia con una potestad fuerte. Y que para ganarle la batalla a esta potestad, dice Jesús, esta es la clave cuando le habla a estas iglesias: vuelve a mi primer amor, vuelve a hacer las cosas que hiciste primero. O sea, vuelve a tener tanta pasión y fuego por mí, fuerza. Esta no es una potestad cualquiera. Llevó a todo Israel, engañó al pueblo de Israel, a la iglesia, y los llevó a sacrificar, a hacer altares, sacrificio a los dioses falsos, porque se introdujo para hacer que el pueblo se desviara y se apartara del verdadero Dios. Este es el objetivo: es introducirse a la iglesia y apartar al pueblo del verdadero Dios. Entonces el 21 dice esto: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que hay una iglesia que no va a querer arrepentirse de las prácticas que a Dios no le agrada. Y dice, pero no quiere, el siguiente: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente día conmigo, de las obras de ella. Amén. ¿Está aquí? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son las consecuencias de las obras? ¿Cuáles son las obras? Producir malos pensamientos, incredulidad. Podemos saber cuáles son esos malos pensamientos. Todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que pelear. ¿Qué leímos en antes? Déjamelo ahí, en Marcos 7:23, inmoralidad sexual. Tolerar la práctica de inmoralidad sexual dentro de nosotros. El robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia. Todo esto son obras de Jezabel, es una doctrina. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Jezabel entra a la iglesia con una doctrina. O sea que existen dos doctrinas: la doctrina de Cristo y la doctrina de Jezabel. Y la perversidad o maldad que ocurre
dentro de la iglesia, que es una doctrina de Jezabel, y ella lo permite, y la iglesia lo permite. El engaño, deseos sensuales o lascivias, la envidia, la calumnia, maledicencia, orgullo, soberbia, la necedad o la insensatez. Son prácticas de la doctrina de Jezabel que en los últimos tiempos Jesús está mostrando que está introduciéndose a la iglesia. Cuando usted lee el mensaje a las iglesias que Jesús les da, le dice: ustedes han hecho muchas cosas buenas, pero tengo contra ti esto, tengo contra ti aquello, tengo contra ti lo otro. Muchas cosas buenas, pero permites que ella enseñe su doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que ella enseñe ver las obras de Jezabel dentro de la iglesia y no reprenderlas. Ver las obras de Jezabel dentro de la iglesia y no corregirlas. Ver las obras de Jezabel dentro de la iglesia y no cambiarlas. Ver las obras de Jezabel dentro de la iglesia y no hacer nada. Y dice esto. He aquí que dice: ¿a dónde va? ¿Cuál va a ser el final de ella? Dice Jesucristo, dice: yo la voy a arrojar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Este es el peligro de la iglesia que practica las obras de Jezabel. Vivirán gran tribulación. Fíjese, y dice que habrá gran tribulación. ¿Cuántos saben que en los últimos tiempos en la tierra va a haber gran tribulación? O sea que la iglesia que practica las obras de Jezabel se va a quedar en la gran tribulación, diseñada para ella. Dice: yo la arrojo ¿en qué? En gran tribulación, y a los que con ella adulteran. Echa para atrás. Espérate, todavía no te vayas allá. Con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Diga conmigo: Señor, nosotros renunciamos a las obras de Jezabel. Escucha lo que le voy a decir, porque el Señor me ha ministrado fuerte en esto. Hay que encontrar las obras de Jezabel, hay que sacarla, hay que echarla fuera de nuestra vida, porque Cristo viene por una iglesia pura, sin mezclas de doctrina y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me dijo: el trabajo, porque siempre le pregunto al Espíritu Santo: ¿qué quieres que hagamos ahora? Y me dijo: el trabajo que viene es refinado. Usted sabe, en la construcción existe, cuando se construye una casa, viene la etapa de acabados. Hay que poner la baldosa, hay que pintar, hay que poner las luces, hay que poner los azulejos, las llaves, los muebles, la parte bonita de decorar la casa. Y el Señor me dijo: viene esa etapa para la iglesia. Viene la etapa de refinar la iglesia y hacerle los mejores acabados, porque Cristo no se va a llevar una iglesia. Por eso Cristo le reveló esto a Juan y escribió este mensaje en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, para que las 7 iglesias vieran y se prepararan, los 7 modelos de iglesia se prepararan cuál era la condición por la cual Él venía por una iglesia. ¿Está aquí? Entonces dice, ahora sí, vamos al 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿De qué hijos está hablando? Parece que Jezabel tiene hijos. Son espíritus afines, porque ella es una potestad de alto rango. Y ella dirige una cantidad numérica de espíritus inmundos que los comisiona para entrar a las iglesias. ¿Cuáles son esos espíritus? Bueno,
todo lo que dijo Jesús que contamina. Todos estos espíritus son los hijos de Jezabel que trabajan y operan para ella. Pero a mí lo que más me gustó de este texto bíblico, que hay una promesa que yo me voy a agarrar de ella. Jesús mismo prometió que a ella la arrojaría en una cama y que sus hijos los va a herir de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, está aquí. No son los hijos, son los hijos de ella, espíritus afines que trabajan con ella. Pero la iglesia tiene que estar en la posición correcta para aclamar esta palabra. Hiere a los hijos de Jezabel, hiérelos de muerte, porque es una guerra que está dentro de la iglesia y que el liderazgo de la iglesia, mi persona y el pueblo que le crea a Dios, se pare firme para orar, para mantenerse vigilando, para mantenerse como atalaya. Hiere de muerte a estos espíritus, hijos de Jezabel, que no entren a la iglesia. Y dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. El Señor quiere prepararnos para recompensarnos de acuerdo a las obras correctas. Amén. El Señor quiere recompensarnos de acuerdo a las obras. Qué lindo es el Señor que dejó esta palabra para que nosotros no perdiéramos ¿qué? La recompensa. Porque dice la Biblia que hay obras que son obras de hojarasca, que se queman con el fuego, que no resisten, que no soportan. Pero ¿qué dice el Señor? Yo voy a herirlos de muerte. Está hablando a los hijos de Jezabel. Y esto me gustó porque yo dije: wow, Señor, qué tremendo. Solo que como iglesia, ¿cuál es nuestro deber como iglesia? Destruir las obras del diablo. ¿A dónde? En mí. Usted en usted y yo en yo. Usted en usted y yo en mí. Usted en usted y yo en mí. Amén. ¿Cómo yo puedo destruir las obras del diablo si no la conozco? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo destruir las obras del diablo si no me la enseñan? ¿Cómo yo puedo destruir las obras del diablo si no las sé? Pero como tenemos el capitán de capitanes del ejército de Jesucristo, que se llama el Espíritu Santo, no hay nada que pase en esta tierra que Él no nos los revele. No hay nada que Él hará que no nos los haga saber a nosotros, sus hijos, a los que le amamos. No hay nada que nosotros no podamos lograr, porque mayor es el Espíritu Santo que está con nosotros que Jezabel y Satanás que está en el mundo. No hay nada, Él es mayor. Pero yo tengo que aprender y usted tiene que aprender. La tarea nuestra a partir de hoy es destruir las obras de ella en nosotros. Destruir las obras de ella en usted. Y dice, el Señor dice, y todas las iglesias, pero esto me impacta, van a saber que yo escudriño en la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decir que estamos haciendo las obras de Dios, pero hay que dejar que Él escudriñe la mente y el corazón. Diga conmigo, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo escudriñe mi mente y mi corazón. Por eso el Señor me dijo esto: la oración de este tiempo es diferente.
El clamor de este tiempo es diferente. La intercesión de este tiempo es diferente. Es más, estamos a un mes de entrar en el año nuevo bíblico. ¿Cuántos se acordaron de eso? Estamos a punto de entrar un año nuevo bíblico. Y cuando ese año bíblico, que es septiembre, octubre, cambia, también nosotros, toda la iglesia, entramos a una nueva temporada con Dios. Y cuando esa nueva temporada, ese nuevo tiempo entramos con Dios, Dios nos da las estrategias, nos da la dirección, nos revela cómo hay que orar, nos revela qué hay que hacer, nos revela los pasos que hay que dar, también nos revela de qué tenemos que arrepentirnos, amén. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Vio cómo Dios nos ama? ¿Vio por qué el diablo está enojado? Porque está enojado porque Jesús le dijo a Juan su secreto de cómo operaría en los últimos tiempos. Juan lo escribió y él está enojado porque Dios mandó ángeles a cuidar ese rollo y que sobreviviera hasta que se transcribiera en la Biblia. Y que 2000 años después, nosotros por ese texto bíblico podemos entender cómo van a venir los nuevos tiempos. Y el Señor Jesús diciendo, recuerden que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. No confíen en sus obras. No confíen en sus obras. No confíes en tu mente. No confíes en tu corazón. Ve a la presencia y dile, escudriña mi corazón y mi mente. Porque Él dará, dice, a cada uno según su obra. Señor, escudriña mi corazón y mi mente para ver si mis obras son buenas delante de ti. Escudriña mi corazón y mi mente para ver si mis pensamientos te agradan. Escudriña mi corazón y mi mente para ver si como voy, tú lo apruebas, tú lo quieres. Pero no permitas que yo pierda la recompensa de mis obras. Amén. Entonces el diablo engaña a la iglesia para que haga cosas que creen que Cristo la va a aprobar. Pero lo que él no sabe, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad que Dios nos ama? Por eso el diablo nos odia. Porque Dios nos ama. Por eso el diablo nos odia. Porque Dios nos ama. ¿Y tú sabes por qué Dios nos ama? ¿Tú sabes por qué Dios nos ama? No porque somos sus hijos. Porque Él sabe que somos esforzados y valientes. ¿Tú sabes por qué Dios nos ama? Porque Él sabe que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por su obra. ¿Tú sabes por qué Dios nos ama y nos dio esta palabra? Porque Él vio un hombre llamado Juan, que 70 años después, él tenía como 90, 100 años, murió en una cárcel, fue llevado a una isla, pasó atropellos, tribulación, situaciones difíciles, pero las soportó por amor a Cristo. Y fue lanzado a una isla. Y Dios mira eso. Dios mira a los Job, que lo pierden por Él todo y que le siguen creyendo.
Dios miró a Moisés, a un David, a un Josué. Y si hay alguien que cree en nosotros es el Padre. Porque el Padre mira lo que somos capaces de hacer por ser portadores de su verdad. El Padre mira el sacrificio, la valentía, el esfuerzo, el amor para llevar su palabra. Y el Padre vio a Juan allá. Estaba muriéndose, pero todavía esperaba en Cristo. Y Cristo se le reveló y se le apareció y le dijo: escribe, Juan, mi mensaje a las últimas 7 iglesias. Siento la presencia del Espíritu Santo. Escribe y diles. Y Juan escribió, muriéndose, enfermo, quién sabe cómo, porque no estamos ahí y esos detalles no los dieron. Pero yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo. Dice Juan. ¿Y sabes qué? Juan lo escribió todo para nosotros hace 2000 años. Y yo no sé si tú valoras eso, pero Dios sí. Dios no deja por fuera ningún sacrificio que tú hagas. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. ¿Se imagina la familia de Juan? Y tú, ¿para qué vas a todo lo que estás padeciendo por Jesús? Todo lo que estás padeciendo por el nombre de Cristo. Todo lo que estás padeciendo, y tú crees que eso vale la pena. Juan, valió la pena. Apóstol Juan, valió la pena. Porque ¿qué íbamos a saber nosotros? Que Isabel iba a venir en los tiempos de Elías a estos tiempos a meterse a la iglesia para hacer lo mismo que hizo allá. ¿Qué íbamos a saber? Si no es porque Juan le creyó a Dios. Por eso Dios ama a su pueblo. Porque todo lo que Dios hace en la tierra lo hace porque alguien le cree, lo hace porque alguien paga el precio, lo hace porque alguien le ama, lo hace porque alguien está dispuesto a dejar su vida para seguirlo. Todo lo que es que por eso es que Dios ama a su pueblo, porque Él ha visto gente que ha dejado su vida para ir en pos de Él. Gracias Juan, gracias Pablo, gracias Esteban. Alguien pagó el precio para que hoy fuéramos librados de una gran tribulación. Alguien pagó el precio para que fuéramos librados. Por eso Dios nos ama, porque ha podido llevar de generación en generación su verdad, porque hay alguien que está dispuesto a dejarlo todo por Él. Gracias Padre, gracias Jesús. Y dice el Señor: y todas las iglesias van a saber que yo escudriño la mente y el corazón. Que el Señor Jesús está dispuesto a decirnos cómo está nuestra mente y nuestro corazón para deshacer las obras del diablo. Que el Señor Jesús está dispuesto a guiarnos. Porque no hay nadie, escúcheme, que haya querido morir en la cruz para morir, para desechar los premios, los regalos que tiene para nosotros. Él tiene la recompensa guardada para nosotros. Diga conmigo, Él tiene la recompensa guardada para nosotros.
Y lo único que tenemos que hacer es echar fuera todas esas obras de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Espíritus afines a Jezabel, celos. Yo le contaba al grupo de líderes el jueves esto, para que usted vea cómo nos engaña el diablo. Yo fui una mujer muy celosa. Y cuando me convertí al cristianismo, ahora decía que Dios es celoso y por eso era que yo era celosa ahora. Dios cómo nos engaña, porque Él usa la palabra para engañarnos. Y hasta que el Señor me confrontó un día y me dijo: sí, yo soy celoso, pero ese celo no es del mío. Y yo tuve que ir a pedirle perdón, a renunciar y a echarlo fuera, porque era una obra de Jezabel. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque nadie más que Dios y usted sabe con lo que cada uno de nosotros lidiamos. Por eso traje esta palabra, porque cada uno de nosotros sabe qué tenemos que sacar como obra de Jezabel en nuestras vidas. Lo único que me toca a mí es decirte: hazlo, porque ella quiere que te quedes en la gran tribulación. Hazlo, sácalo, porque esa práctica y esa obra de Jezabel, que son muchas. Yo antes decía Jezabel y decía manipuladora y controladora. No, cada vez el Señor nos revela más de sus prácticas, más de su obra. Ella está detrás de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de la pornografía. Está detrás de... Todos son espíritus afines que trabajan para ella, porque es el único espíritu que aparece en la Biblia que liderizó al pueblo de Israel, que tomó el lugar del rey de Israel, que tomó el lugar de los sacerdotes y que metió sacerdotes falsos al templo. Fue el único espíritu en la Biblia que dirigió al pueblo de Israel, esta mujer, y que lo llevó a ¿qué? A hacer todo lo contrario a Dios, que requirió la intervención divina de lo profético de Elías, solamente para descubrirlo. Entonces ella trabaja con un montón de cosas y las mete para destruir, pero el Señor está revelando y el Señor está mostrando cuáles son sus obras para que nosotros estemos dispuestos ¿a qué? A desecharla. Primero, la iglesia tiene que arrepentirse. Cuando habló la iglesia, habló en general, mundial. La iglesia tiene que arrepentirse de toda práctica que no es de Jesús. Hay que sacarla, hay que arrepentirnos y comenzar una transformación del corazón. ¿De qué? De la verdadera vida del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos y le dicen al Señor: yo me anoto, yo me anoto, yo me anoto? ¿Usted sabe por qué? Porque no nos vamos a quedar, usted no se va a quedar, yo no me voy a quedar. Y hay que orar por la iglesia. Ya tenemos dirección profética para orar por la iglesia. No nos vamos a quedar en la gran tribulación. ¿Cuánto han escuchado la gente predicando que la iglesia se va con Cristo, que la iglesia no, se va en el rapto y que la iglesia no se quedará en la gran tribulación?
Y yo estaba confiada que solamente había que venir a la iglesia para no quedarse. Yo estaba confiada que solamente había que estar en la lista de base de datos de la iglesia para ser la novia. Pero no se trata de eso. Se trata de practicar las obras de Jezabel. Por eso dice la Escritura esto: todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Todo lo que usted y yo hemos pasado como familia, en nuestra familia, con nuestros hijos y en la iglesia, nos ha ayudado para bien, para aprender los verdaderos caminos de Dios. Así que dile al que está al lado: mi proceso ha traído bendición a esta iglesia. Diga conmigo: mi proceso ha sido de bendición para ayudarnos a entender lo que no entendíamos. Tú sabes, fue tu proceso. Y fue mi proceso el que me ayudó a entender. El que me ayudó a entender la palabra. Fue tu proceso y el proceso de los que no están, el que nos ayudó a comprender la palabra. Yo decía: wow, Señor, este proceso que pasamos fue lo que nos llevó a descubrir la palabra. Así que no huigas al proceso, porque tu proceso va a traer la revelación, tu proceso va a traer el conocimiento, tu proceso va a provocar. ¿Se imagina? Si nadie practicara las obras de Jezabel, quiere decir que aquí no está. Pero la palabra sería mentirosa, porque dice que vendría a la tierra. Y yo le quiero contar un testimonio. Yo estaba en casa y llegó un profeta en los tiempos de Panamá para Cristo. Fue una cosa rara, porque alguien me llamó, iban a ir a casa, y entró. Y él dijo, y yo estaba viviendo tiempos difíciles en mi llamado, como pastora, como matrimonio, como familia. Estaba viviendo tiempos difíciles. Y él apenas entró a mi casa dijo: yo siento aquí la malicia de Jezabel. Y yo quedé. Y me dijo: y yo siento en la atmósfera su aroma de contaminación. Y me dijo: ella trató de destruir mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Y por eso yo la percibo donde voy. Voy a orar por ti, porque Dios me trajo para hacerte libre de Jezabel hoy. Y no es que yo tenía Jezabel, y no es que usted tenga Jezabel, porque ella no viene a perder el tiempo con nosotros. Ella envía espíritus afines a contaminar, a influenciar. Y le quiero decir una cosa: todos nosotros somos influenciados por ese espíritu. Y yo no lo entendía. Yo me quise molestar, pero me doblegué. Oró, hizo una oración muy linda, se fue. Y cuando se fue, yo entré a mi closet a llorar. Lloré con amargura, porque yo la odio tanto por el daño que hizo en mi vida. Y yo creía que podía discernir todo. Y él me dijo: yo sí la puedo discernir, porque ya yo pasé mi proceso con ella. Y lloré. Pero ese día empezó una nueva historia en mi vida, en mi casa, en mi familia. Empezó una nueva historia ministerialmente. Yo no podía hacer cosas, y después de ese día hice cosas que antes no podía hacer, porque el miedo es uno de los espíritus afines de Jezabel, y ella lo usa para paralizarnos,
para que no avancemos, para que no tomemos buenas decisiones. Y yo no lo entendía, porque dice el apóstol que este espíritu necesita autoridad, mucha autoridad. Y creo que gracias a esos procesos Dios me está entregando tanto para entenderlo. Amén. Así que yo le comparto esto porque después de ese día mi vida cambió. Pude respirar más paz, pude avanzar, pude crecer espiritualmente. Ella es experta teniendo a la gente estancada, porque eso fue lo que hizo en el pueblo de Israel. Tenía a la gente estancada, que les llevó a apagar el fuego del Espíritu Santo. Son sus obras. Ella solamente necesita que usted y yo practiquemos una mínima maldad para afectarnos. Y nosotros, mientras que crecemos espiritualmente, somos vulnerables a esa maldad. Y por eso es importante entenderlo. Pero que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograr el objetivo. Amén. Gracias a un hombre. Por eso yo quiero que sepas algo. Por eso Dios nos ama. Porque cuando Dios dice necesito hacer algo, usted y yo hemos respondido, y mucha gente en el mundo, no somos los únicos. Y desde la historia de la creación, hubo un Adán, hubo un Abraham que dejó su tierra y su parentela para seguir al Dios vivo. Hubo un Noé, hubo un David, hubo un Josué, hubo un Isaac, hubo un Jacob que estuvo dispuesto a pagar el precio y llevar a cabo los planes de Dios. Y le voy a decir algo, cuando la gente comienza a entender los planes de Dios, más se van a sumar al objetivo del plan de Dios. Más se van a sumar y van a decir, yo me sumo y voy a sacrificar mi cuerpo para yo recibir el plan de Dios, el conocimiento de Dios, para extender el reino de Dios. Amén. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? No fue en vano el sufrimiento de Juan. Y él va a recibir su recompensa por haber escrito el libro de Apocalipsis. Y no fue en vano el precio que pagó el apóstol Pablo. Mire, cuando yo digo todo lo que dejó Pablo por seguir a Jesucristo, fue porque se le reveló el plan del reino. Y mi oración es que aquellos que no han dejado nada por seguir a Jesucristo, no me diga, ya yo dejé el domingo para venir a la iglesia el domingo. No. Pero le tengo noticia. Esta palabra hoy ha activado los aires, la atmósfera, y está llamando y atrayendo a los que son de Dios para dejar sus vidas por el plan y el propósito de Dios. Denle un aplauso al Señor. Yo pongo esta palabra para activar los que son de Dios, para que vengan a deshacer las obras de contienda, de celo, de envidia. Hay muchos cristianos en su casa por la ociosidad. Muchos cristianos en sus familias, en su casa, en contienda, en celo, en avaricia, en divisiones, en disensiones, en inmoralidad sexual, en robo, en asesinato, en avaricia, adulterio, en perversidad, en maldad, en engaño, en deseos sensuales, lascivia, envidia, calumnia, orgullo y necedad. Que hoy esta palabra los activa y los trae en el nombre de Jesús, para que ellos dejen esa vida
de celo, de pleito, de no hacer nada, y ellos vengan a conocer la obra de Dios a la casa del Señor y estar preparado como la novia de Cristo, como la novia de Cristo, como la novia de Cristo, preparado sin ninguna obra de Jezabel en su vida, sin ninguna obra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ahora usted se volverá en el guerrero de su propia alma, en el querubín de su propia alma, en el que va a custodiar su propia alma y va a pelear para que su alma sea salva, Señor, para que sea salva. Póngase sobre sus pies.